Bienvenidos a la materia de química. Soy su docente, la profesora Solange Vilma Figueroa Arias. Antes de iniciar con la materia, quiero hacer llegar a cada uno de ustedes un saludo fraterno, un abrazo cordial y siempre deseando que se encuentren bien de salud, tanto ustedes como sus familias. Es necesario reflexionar que estamos en una nueva etapa. Es ahora más que nunca que las nuevas tecnologías son las que nos acercan en este momento. Sé que para muchos de ustedes es difícil por diferentes factores, pero les animo a hacer un esfuerzo, tanto a ustedes como a sus papás, para poder lograr este reto, ya que no solamente es difícil para ustedes, sino también para nosotros como docentes. Pero debemos poner nuestra mejor predisposición para poder lograrlo. Sin más que decir, comencemos. Antes de entrar a la cuarentena, recordarles que ya habíamos iniciado con ustedes el tema número 1, que titula Estructura atómica. Recordemos también que hablamos acerca de la teoría corpuscular de la materia. Hablamos de qué es materia, qué es energía. Si no te acuerdas, por favor, revisa un poco tu cuaderno. Recordemos también que tanto la materia y la energía son los que constituyen todos los cuerpos, pero estos no se encuentran en un todo continuo, sino que están formados por corpúsculos agregados de tamaño diferente. Estos corpúsculos agregados los podemos conocer como cuerpos, partículas visibles, las moléculas, los átomos y las partículas subatómicas. Recordemos un poco lo que ya habíamos visto, lo voy a hacer de manera rápida. Recuerden que tenemos los cuerpos. Los cuerpos son porciones de materia. Por ejemplo, podemos tener, si está a tu mano, lo que es un ratón, es un cuerpo. El ratón en tu mouse es un cuerpo. Tu celular con el que estás observando este video es un cuerpo. También, si puedes imaginarte, tal vez en tu cocina tienes ahí azúcar, puede ser azúcar en cubitos, o puedes tener el azúcar granulado, etcétera, ¿no? Si a este cuerpo, si a esta porción de materia lo sometemos a un medio mecánico, podemos hablar de trituración. Por ejemplo, si tú tienes azúcar granulado, tienes un terrón de azúcar, y tú comienzas a triturar, puedes hacer en un mortero, qué sé yo, puedes imaginarte cómo lo podrías hacer, pulverizarlo lo más que puedas. Podrías conseguir tal vez lo que es el azúcar impalpable. Yo sé que este es un concepto que tú puedes conocer. Entonces, a esta disgregación lo conocemos, ya son las partículas, mucho más pequeñas que el cuerpo. Las partículas se pueden volver a disgregar, las podemos ver aún más pequeñas. Para eso necesitamos un medio físico, como por ejemplo la irradiación. A través de ello podemos observar lo que son las moléculas, partículas mucho más pequeñas. Siguen siendo azúcar, siguen siendo moléculas de azúcar, ¿no? A estas moléculas, que son mucho más pequeñas, las volvemos a disgregar por medios químicos, en este caso a través de reacciones químicas, y podemos obtener lo que es los átomos. El átomo, recordemos, son porciones de materia consideradas como unidades químicas de la misma. Se pueden obtener por procedimientos físicos químicos. ¿El átomo se puede volver a dividir? Alguien se preguntará. Sí, a través de lo que es un medio nuclear. Un ejemplo, por ejemplo, por bombardeo de neutrinos, podemos llegar a obtener las partículas subatómicas, que son mucho más pequeñas que el átomo. Pero el tema central del tema es el átomo. Entonces, tenemos como concepto: el átomo son porciones de materias consideradas como unidades químicas de la misma, obtenidos por procedimientos físico-químicos.
Muy bien, continuemos. Si el átomo es el tema central de nuestro tema, tenemos que saber cuál es su estructura, cómo está conformado, qué es lo que tiene. Así como ustedes, si hablamos de cualquiera de ustedes, podemos observar que tienen ojos, tienen boca, tienen nariz, etc. De igual manera, el átomo tiene una estructura propia. En el centro se encuentran lo que son los protones y los neutrones. El centro lo denominamos el núcleo. Los protones tienen carga positiva y los neutrones carga cero. Alrededor del núcleo se encuentran girando en niveles de energía los electrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. La envoltura está compuesta por niveles de energía, los cuales los podemos nombrar con diferentes letras: K, L, M, N, O, P, que veremos más adelante. Hablemos entonces del número atómico. El número atómico, recordemos, se representa por la letra Z. Y este es el número de protones contenidos en el núcleo del átomo o el de electrones en la envoltura. Entonces, con este concepto podemos definir que el número de protones que cualquier elemento tiene en su núcleo también es el número de electrones con el que cuenta en su envoltura. Por lo tanto, el número atómico nos da dos datos. Por un lado, el número de protones y por otro, el número de electrones. Veamos un ejemplo, uno sencillo. Observemos al litio. Si ustedes lo pueden buscar en su tabla periódica, mucho mejor. El litio, por ejemplo, en su núcleo tiene 4 neutrones, 3 protones. En la envoltura tiene 3 electrones que están moviéndose, girando alrededor del núcleo, y están ordenados en 2 niveles de energía, el nivel K y el nivel L. En la tabla periódica podemos observar que se representan al número atómico a través de la letra Z. El litio, por ejemplo, su número atómico es 3. Y lo que nos indica es que el litio tiene 3 protones y también nos indica que el litio tiene 3 electrones. ¿Dónde podemos encontrar este dato?, se preguntarán ustedes. El número atómico de un elemento es un valor único e inconfundible, característico de cada elemento. Algo que tal vez se puede asemejar, por ejemplo, es su número de carnet de ustedes. Es irrepetible e inconfundible, único de cada uno de ustedes, ¿verdad? Es algo similar. Estos están ordenados de manera ascendente en la tabla periódica. Si ustedes pueden observar sus tablas, las tablas que ustedes han comprado, o también la tabla periódica que tienen en la agenda, van a poder observar que están ordenados de la siguiente manera. En un extremo siempre te va a mostrar el número atómico. En este caso el del hierro, donde se encuentra en esta tabla periódica, en la parte superior derecha del cuadro del elemento. En este caso es 26. Nos dice que están ordenados ascendentemente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Si tú observas tu tabla periódica, ve cómo está ordenado de manera correlativa. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno con número atómico de 1. En el puesto número 2 está el helio con número atómico de 2. Luego tenemos al litio con número atómico 3, al berilio con número atómico 4 y así sucesivamente. Otro dato que debemos conocer es el número de masa. El número de masa nos indica la cantidad de protones y neutrones que se encuentran contenidos en el núcleo de un átomo. Se representa por la letra A mayúscula. Podemos utilizar la siguiente fórmula. El número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones que se encuentran en el núcleo. Por ejemplo, nuevamente observemos la estructura del átomo de litio. El litio tiene 4 neutrones y 3 protones en el núcleo. Entonces, ¿cuál es su número de masa?
Hagamos el siguiente ejemplo. Nuevamente les muestro el cuadro como podría estar ordenado. El número de masa 6,941 de litio. Y veamos lo siguiente. Número de masa de litio. Vamos a utilizar la fórmula que está en el recuadro. El número de masa de litio es igual al número de protones más el número de neutrones. Solo he copiado la fórmula. Ahora voy a reemplazar los datos que ya conozco. ¿Cómo conozco estos datos? Porque en la tabla periódica puedo encontrarlos. Lo único que tengo que saber interpretar. Entonces, el número de masa del litio específicamente es igual. Me dice número de protones. Observo ese dato. 3 lo copio. Más el número de neutrones. Observo el dato. 4. Entonces, el número de masa del litio nos da igual a 7. 3 más 4, 7. Pero ustedes me dirán, pero profe, en el cuadro está 6,941. En este caso, si redondeamos a la unidad, nos daría el mismo número, 7. ¿Para qué nos servirán estos datos? ¿Y dónde encontramos también el número de masa? De igual manera que el número atómico, el número de masa está ordenado en la tabla periódica. Nuevamente observemos el caso del hierro. En la parte superior izquierda podemos encontrar el número de masa o masa atómica como muestra la tabla periódica. De igual manera ordenados, si ustedes pueden observar en los diferentes recuadros que les muestra a continuación. Muy bien, dos datos importantes, número de masa y número atómico. ¿Dónde los encontramos? La tabla periódica es quien nos da ese dato. ¿Para qué nos sirven? Para obtener datos y resolver problemas que posiblemente se nos puedan presentar en el futuro. Por ejemplo, si hemos comprendido los conceptos anteriores, podemos resolver fácilmente el siguiente ejercicio. Tenemos al elemento sodio. Lo buscamos en la tabla periódica. De él nos van a pedir los siguientes datos: número atómico, número de masa, número de protones, número de electrones y número de neutrones. Muy bien, comencemos. Buscamos en la tabla periódica el elemento y observamos los dos datos. Reconozco cuál es el número de masa, simbolizado por Z, y reconozco el número atómico y reconozco el número de masa representado por A, el número atómico por Z. Empiezo a recordar los conceptos que habíamos visto antes de. Entonces, vemos lo siguiente. Copio el número de masa a mi cuadro, que sería 11. Ahora el número de masa, que sería 23. Y para tener el número de protones, tengo que recordar el concepto de número atómico, que me dice que el número atómico es igual al número de protones que hay en el núcleo, o también el número atómico es igual al número de electrones que se encuentran en la envoltura. Si entiendo estos conceptos, puedo deducir que el número de protones va a ser igual a ¿cuánto? A 11. Muy bien. También me da el siguiente dato, que el número de electrones es igual a ¿cuánto? A 11. Los que me respondieron 11 o pensaron en 11, muy bien. Y podemos ir anotando esos dos datos. Ahora tenemos que nos pide el número de neutrones. Pero profesora, me dirán ustedes, no nos ha dado una fórmula. Pero solo debemos recordar el concepto de número de masa. Número de masa, recuerden, es la cantidad de protones más los neutrones que hay en el núcleo.
Con esta pequeña fórmula podemos encontrar el número de neutrones de la siguiente manera. Número de masa es igual, vuelvo a copiar la fórmula. Y en el siguiente que voy a hacer, voy a copiar los datos que ya obtengo, que ya sé, que ya conozco. Entonces, número de masa, conozco, sí. ¿Cuánto es? 23. Va a ser igual, copio igual. Me dice número de protones. ¿Conozco la cantidad? Sí. ¿Quién me ha avisado? El número atómico. Entonces coloco cuánto es, que ya también la tengo en mi tablita. 11. Muy bien. Más el número de neutrones. Número de neutrones no tengo, es lo que tengo que hallar. Y así fácilmente ya tengo aquí una ecuación sencilla. Lo único que tengo que hacer es despejar. Dejar en un lado de la ecuación número de neutrones, que es lo que quiero encontrar. Para ello lo único que hago es llevar este 11 con su signo contrario al otro lado de la ecuación. Entonces 23 menos 11 me va a dar igual al número de neutrones. Y ahí ustedes en la cabecita con una calculadora, como mejor les parezca. 23 menos 11 es igual a 12. Entonces el número de neutrones es igual a 12. Ya he encontrado este dato, lo puedo copiar. Muy bien, continuemos. Modelos atómicos. Son representaciones convencionales de la estructura del átomo de un elemento. Hay dos modelos que son los más utilizados, el de Rutherford y el de Sommerfeld. Veamos ambos cómo son. Por un lado tenemos el de Rutherford, observemos la imagen. El átomo se encuentra al centro y ustedes pueden observar que está girando. Girando están en los niveles de energía los electrones. Ahora veamos el de Sommerfeld. ¿Cómo representa Sommerfeld al átomo? Y por ahí ustedes pueden ver que se parece un poco a lo que es el sistema solar, ¿no? Formando elipses, van girando alrededor del núcleo los electrones. ¿Para qué queremos recordar estas dos representaciones? Estas nos van a ayudar a comprender mejor cuál es la estructura del átomo y a que cada uno de ustedes también puedan ir representando en sus cuadernos utilizando estas estructuras. Muy bien, continuemos. Niveles de energía. Ahora bien, recuerden que en la definición, en la estructura del átomo, entre las partes, debemos recordar tres que son importantes. El núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, y la envoltura que está alrededor del núcleo, donde se encuentran los electrones. Entonces, ¿qué son los niveles de energía? Son esas regiones donde los electrones se hallan girando sin ganar ni perder energía. Se los representa de dos formas. A través de letras, por ejemplo K, el que se encuentra más cercano al núcleo, L, M, N, O, P, Q. Pero también lo podemos representar a través de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número máximo de electrones para cada uno de los niveles de energía está dado por la relación de Bohr. Si ustedes pueden ver en la imagen, en la representación de Rutherford en este caso, estos son los niveles de energía. En este nivel de energía, ¿cómo ustedes, por ejemplo, pueden saber cuántos electrones pueden estar girando alrededor del núcleo? No es que están desordenados los electrones. Esta relación nos ayuda, 2n al cuadrado, donde n va a ser referencia a qué nivel se está refiriendo. Ya, por ejemplo,
Hagamos el siguiente ejemplo y vamos a utilizar esta relación de Bohr. ¿Saben ustedes cuántos electrones como máximo pueden estar en el nivel M? En este nivel M, o la capa 1, 2, 3, en el nivel 3, ¿cuántos electrones pueden estar como máximo? ¿Cuántos pueden entrar? Entonces nos ayudamos con la relación de Bohr. Si lo ponemos con números cuánticos, tenemos que M es el número 3. Entonces, al utilizar la relación tenemos M igual a 3. Por lo tanto, en la ecuación lo único que vamos a hacer es, en vez de N, vamos a colocar el valor de 3. 2 por, abrimos paréntesis, 3 elevado, cerramos paréntesis, al cuadrado, y simplemente resolvemos este ejercicio. ¿Cuánto nos sale? 18, ¿qué cosas? Electrones. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a la pregunta? Que en el nivel M, como máximo, puede contener 18 electrones. No puede haber más. Entonces, de esa manera podemos calcular para cada nivel de energía. Por ejemplo, si ustedes quieren saber del nivel O cuántos electrones pueden estar en ese nivel como máximo, lo único que tienen que hacer es calcular. O si está en números cuánticos, pertenece al número 5, al nivel número 5. Entonces ya no va a ser 2 por 3 elevado al cuadrado, sino va a ser 2 por 5 elevado al cuadrado, y así van a obtener ese dato. Así como hay niveles de energía, también existen los subniveles de energía. Estas son regiones donde es mucho mayor la posibilidad de encontrar electrones agrupados de acuerdo a su energía. Se las representa de dos formas: con números que empiezan desde el 0, 1, 2, 3, o con letras S, P, D, F. El número máximo de electrones que pueden haber en cada subnivel de energía está dado por la fórmula que vemos a continuación. Si, por ejemplo, para entender cómo utilizamos esta fórmula, queremos saber el número máximo de electrones para el subnivel D, lo calculamos de la siguiente manera. Para ello, conocemos la siguiente tabla, y aquí les doy. El nivel S, el subnivel S, también se puede estar llamado con el número 0, el subnivel 0. Y el subnivel P, también podemos llamarlo con el subnivel número 1, y así como lo pueden observar. Entonces, voy a remarcar el que quiero encontrar. ¿Cuántos electrones pueden estar en el subnivel D? Esa es mi pregunta. Busco al subnivel D, que si se presentara el número sería el subnivel 2. Entonces, utilizamos la fórmula. Si D es igual a 2, como este es el caso, entonces D va a ser igual a ¿qué? 2, copiamos la fórmula y reemplazamos el dato que conocemos. ¿Dónde? Donde está el subnivel, aquí en L. Entonces, como pueden observar en el desarrollo, tenemos de la siguiente manera. Primero resolvemos los que están dentro de los corchetes. Y dentro de ellos hay paréntesis. Entonces primero el paréntesis. 2 por 2, 4, más 1. Ahora sí podemos sumar lo que está dentro de los corchetes. 4 más 1 es 5. Y finalmente hacemos la multiplicación que corresponde. 5 por 2, 10. Entonces, mi respuesta es que en el subnivel D, el número máximo de electrones que pueden estar son 10, no más.
Ya en la práctica vamos a ir mejorando o entendiendo para qué nos sirven estos datos. Hablemos de los orbitales. Los orbitales son regiones de la envoltura donde es máxima la posibilidad de encontrar electrones. En un orbital se encuentran girando un máximo de 2 electrones que tienen la misma energía. Un orbital atómico puede tener 0, 1 o 2 electrones. Cuando está con 0 electrones, el orbital está vacío. Con 1 electrón, el orbital está semilleno, y con 2 electrones, el orbital está lleno. Si hablamos de las leyes electrostáticas, tenemos que hablar del spin. Esto hace referencia al giro que hacen sobre su propio eje los electrones. Se repelen y no podrán estar juntos en un mismo orbital cuando el spin de los 2 electrones en el orbital es igual. Mientras que si son contrarios, estos van a poder coexistir en el mismo orbital. Si 2 electrones tienen spin opuestos, se dice que tienen spins completos. Y si tienen spins paralelos, se dice que tienen spins incompletos. En este caso, ocuparán orbitales diferentes. Si vemos el siguiente gráfico, los siguientes dibujos, podemos ver cuándo se considera un orbital completo y cómo se representa con 2 flechas contrarias, que hace referencia a los spins contrarios. Estos pueden coexistir en un mismo orbital. Si en cambio tenemos 2 electrones con el spin que es el mismo, entonces estos no pueden vivir en un mismo orbital, por lo tanto viven en 2 orbitales separados. Y al estar separados y no encontrarse una pareja, se los considera orbitales incompletos. ¿Qué es lo que no puede existir? 2 electrones en un mismo orbital con el spin igual. Entonces eso no existe, ¿sí? Finalmente hablemos de lo que es la energía nuclear. La energía nuclear es la fuerza o energía contenida en el núcleo de un átomo. Esta energía, llamada también radiactividad, empezó a estudiarse a partir del año de 1896 por los científicos Becquerel, los esposos Curie, Hans, Lise Meitner, Fermi y otros. Los misterios del núcleo atómico, ahora estudiados con bastante interés y seriedad, dan como resultado múltiples aplicaciones en todos los campos de la vida diaria. Por ejemplo, tenemos en medicina, tenemos en genética, tenemos en agroindustria, en la ganadería. Entonces, los usos que se puede dar a la energía nuclear son inmensos, y por eso es que tanto se centra su estudio en ellos. Por ejemplo, en la medicina podemos destruir tumores malignos del cáncer, analizar hormonas, enzimas o tratar las enfermedades de la tiroides. En la agricultura se puede estudiar, por ejemplo, la absorción de fertilizantes por las plantas, lo que también en algunos casos puede producir mutaciones en algunas especies de plantas. En ganadería, la determinación de la preñez de las vacas, extinción de insectos que producen plagas, etc. Y en la industria, el estudio del desgaste de las llantas de caucho, por ejemplo, la obtención de productos orgánicos más fuertes y resistentes al calor. Y también podemos generar electricidad. Es muy importante poder reflexionar acerca de cada uno de los aspectos que hemos visto hasta ahora. Hasta aquí termina lo que es el tema. Gracias por su atención.